Vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Hay un texto que quiero leer, Juan 13:34. Juan 13:34. El tema, un nuevo mandamiento. Y vamos a leer, son palabras de Jesús, y dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El domingo pasado, 6 de febrero de este año 2022, o sea, hace 8 días, el Espíritu Santo nos estaba mostrando en las Escrituras sobre el primero y más grande mandamiento de Dios al ser humano. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:30 y 31. Pero también aprendimos que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. 1 Juan 4:20. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros somos los cristianos, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero también aprendimos hace 8 días que la medida real de nuestro amor a Jesús es en la medida que obedecemos sus mandamientos. No es por cuánto digo yo que le amo, sino la medida de obediencia a sus mandamientos. Juan 14:15, Jesús hablando: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará u obedecerá. Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Así de sencillo, de simple. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, el distintivo indiscutible de un cristiano es su amor por Jesús, que lo demuestra amando a su prójimo, amando a los demás. Ahora bien, vamos a ver algo que dijo Jesús que elevó aún más el estándar del primer mandamiento, de amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Juan 13, apaguen sus celulares para evitar esos ruidos, por favor, y las interferencias. Entonces vamos a ver algo, un texto que está en Juan 13:34, que leímos al principio. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo, subrayen esa frase: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Bueno, ¿qué tan nuevo es? Déjeme hacer una observación. Acuérdense que amar al prójimo, pues en realidad no es un mandamiento nuevo, porque en la ley, en Levítico 19:18, que Jesús citó, ahí está: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora viene una pregunta aquí: ¿en qué consistía ese mandamiento nuevo? ¿En qué consistía? Que en realidad no era tan nuevo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo un nuevo mandamiento y cita
Levítico 19:18, que pues ya tenía sus siglos. ¿En qué consistía este mandamiento nuevo? Que no era tan nuevo. Lo nuevo consistía, escuche bien, en la nueva manera de amar al prójimo. Pregunta: ¿cuál es esa nueva manera de amar al prójimo? Vuelvo a Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí está la clave de por qué Jesús dijo, o a qué se refería cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Ahora, ¿cuál es esa, o mejor dicho, cómo amó Jesús? Porque ahora dice, esto es nuevo dentro del mismo mandamiento, que se amen, pero como yo los amé a ustedes. ¿Y cuál es esa? ¿Cómo amó Jesús? Amó a todos, dando su vida hasta la muerte. Así amó Jesús. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra con una acción tangible, demostró su amor para con nosotros. Nosotros aquí son todos los pecadores del mundo. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, o a pesar de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, así amó Jesús, dio su vida por todos nosotros. Ahora vamos a ver un texto que nos va a ayudar un poco más a entender esta enseñanza de Jesús. Juan 15, versículo 13. Juan 15, 13. Jesús dijo aquí en este versículo: nadie absolutamente tiene mayor amor que este, y aquí está, que ponga su vida por sus amigos, por su prójimo, por sus seres cercanos y lejanos, y donde esté un prójimo. Nadie tiene mayor amor. Y a eso es a lo que se refería Jesús con un mandamiento nuevo: de amar como Jesús amó. Entonces, lo nuevo de este mandamiento era precisamente amar como Jesús amó, al extremo de dar su vida por los pecadores. Lo nuevo de este mandamiento era amar como Jesús amó, buscando ya no el bien propio, sino el bien de los demás, ya dejando y despojándonos de ese egoísmo, no buscando, como todo egoísta, lo nuestro, mirando nada más, como dice el dicho, cada quien por su santo, ¿verdad? No. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, en la versión en lenguaje actual, aquí Pablo plasma precisamente lo que yo acabo de decir. Dice Filipenses 2:3: no hagan nada por orgullo. No hagan nada por orgullo. Una versión dice, o por vanagloria, para gloriarte tú, es que yo hice. Y no, dice, eso ya debe ser algo del pasado. No hagan nada por orgullo. ¿Ha habido esas frases de, no, pues yo les voy a demostrar que sí puedo? No, bájale. Pues ese es orgullo. No tienes que, ¿a quién le tienes que demostrar? Más bien demuestra que amas como Jesús. Más bien demuestra tu amor a Jesús amando a los demás. Sigo leyendo. No haga nada por orgullo o solo por pelear. ¿A poco hay gente que hace cosas para provocar a otro y pelear? Yo lo he mencionado aquí. Internet está lleno de peleas entre cristianos, discutiendo por
doctrinas secundarias que no tienen que ver con la salvación, peleándose, discutiendo, a ver quién gana el debate. Se ofenden, se dicen hasta groserías, es increíble. Se menosprecian de una manera muy, muy lamentable. Y nada más hacen cosas por pelear. Eso demuestra un egoísmo, una actitud soberbia que no es para nada la actitud de Jesús. Ahí no se está demostrando amar como Jesús. Sigo leyendo en esta versión. Al contrario, dice, hagan todo con humildad. Hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Ah, no, ¿cómo? Pues si yo tengo que demostrar. El mundo enseña esa filosofía. Demuéstrale quién eres. Pero Jesús, o Pablo en este caso, por el Espíritu Santo, dice: bájenle, sean humildes. Vean a los demás como mejores a ustedes mismos, porque de esa manera no vas a menospreciarlos y mirarlos hacia abajo. O sea, así como Cristo, que se acercó a la samaritana, al leproso, al sordo, al endemoniado, humilde, y era el creador del universo. Versículo 4: nadie busque el bien solo para sí mismo. Aquí nadie se refiere a ningún cristiano. Ningún cristiano busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. El bien para todos. Versículo 5: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. En la versión Reina Valera dice: tengan el mismo sentir, o sea, la misma actitud. Ámense como yo los he amado. Ese es el sentido. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Y no solo de pensar, sino de accionar. 6: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros. O sea, tomó forma de un ser humano, haciéndose esclavo de todos, servidor de todos, mostrando humildad. Versículo 8: como hombre, dice, como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios el Padre. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Murió, dice en esta versión, clavado en una cruz. Y dice Pablo: tengan ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en eso consistía el nuevo mandamiento, en amarnos como Él nos amó a nosotros, y despojarnos de esas cosas como Jesús se despojó, para ver el bien de los demás. Algunos cristianos a través de la historia amaron a Jesús, dando en algunos casos literalmente su vida como mártires, su vida por Jesús y por sus hermanos. Hay muchas historias. Pero por ejemplo Pablo, él estuvo dispuesto a dar su vida, tenía una disposición a dar su vida así literal por los de su raza, los judíos, el pueblo elegido de Dios, que habían apostatado, que le habían dado la espalda a Dios. Y él amaba a los de su raza, a los de su nación, y él estaba dispuesto a dar aún su propia vida para que algunos fueran salvos. Fíjate, estaba Pablo aquí amando como Jesús, o sea, dispuesto a dar su vida. En Romanos 9:1 se ve esto muy claro. Leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Pablo aquí: soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo. O sea, lo que voy a decir ahorita, digo la verdad. 2: tengo una gran tristeza y llevo siempre un gran dolor en el corazón. Espero que pueda ayudar a mis compatriotas,
que son mi propia raza. Incluso estaría dispuesto a recibir una maldición y correr el riesgo de ser separado de Cristo si esto sirviera para ayudarlos. Esto tiene connotaciones de salvación. ¿Qué puedo hacer para que ellos crean? Yo estoy dispuesto aún a dar mi vida con tal de que ellos se salven, aunque yo me pierda, dijo. Algunos aman a Cristo, u otros aman a Cristo dando generosamente de sus recursos, otros gastando sus vidas sirviendo a los demás, exactamente como Cristo lo hizo. Pablo amó a los corintios, dando de sus propios recursos materiales para desarrollar la obra, viajar, pagar sus propios gastos y llevarles el evangelio, hacer discípulos. Pero no solo dio sus recursos de manera así tan sin esperar nada a cambio, sino se desgastó él como persona. Los viajes en aquel tiempo en barcos eran de meses. Y pues no viajaba en primera clase. Se desgastó por amor a ellos, exactamente como Cristo se desgastó amando a los que Él tuvo cerca cuando pisó esta tierra. ¿Se acuerdan cuando dice que llegó al pozo de Jacob y ahí habló con una samaritana? Hay una parte ahí en Juan 4 donde dice: y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. O sea, era la mediodía, y él sabía ya en su omnisciencia que esa mujer iba a llegar al pozo, y él estaba a una distancia considerable, pero él caminó, se esforzó, se desgastó, se cansó. Finalmente la evangelizó y bueno, ya conocemos la historia. En las iglesias cristianas hay mucha gente que ama como Cristo amó, de manera muy práctica. Gente que sirve en los distintos ministerios, en las congregaciones, sin paga alguna, por amor a Cristo y a ustedes. Por eso es que tanto los sugieres como los maestros o los que presiden, los que enseñan, etcétera, etcétera, merecen el respeto de todos nosotros, porque están dando su vida, y eso es agradable, porque se están desgastando. Mira, yo los domingos llego a las 7 o antes de las 7 de la mañana, y ya hay ujieres aquí, y hay gente limpiando las sillas. Ellos lo hacen por amor a Cristo, dando su vida, desgastándose, porque se levantan más temprano que usted comprenderá, ¿no? Eso merece respeto, ¿no es cierto? Y reconocimiento y alabanza a Dios, y valoración de parte nuestra. Porque si usted no quiere dar su vida de alguna manera por otros, no solamente aquí, sino por otros, bueno, pues de alguna manera tiene que aprender, porque usted es cristiano. Entonces valoramos todo ese esfuerzo que hacen. Los maestros tienen que llegar también, los de niños, en la siguiente reunión, 1 hora antes, y se van 1 hora después, y usted ya hasta comió. Pero ellos están desgastándose, dándose por amor a Cristo y a ustedes. Por eso nuestra gratitud a todos ellos. Pues sí, los corintios no entendían muchas cosas, eran un poco especiales, hemos hablado bastante sobre eso. Pero entre otras cosas, ellos no entendían que la obra de Dios se sostenía con las ofrendas de los mismos cristianos. No lograban entenderlo.
Sin embargo, Pablo no fue frenado por esta falta de entendimiento o mezquindad, como ustedes lo quieren entender, de parte de los corintios, sino que los amó como Cristo los amaba, a pesar de ser como ellos eran. Segunda de Corintios 12:15, aquí está, mire. O sea, Pablo, para trasladarse, viajar y llegar a Grecia, pues tenía que tomar barco y era costoso. Pero los corintios no lo entendían y no aportaban para la obra, el sostenimiento de la obra. Y Pablo dijo aquí, segunda de Corintios 12:15, dijo lo siguiente: y yo, ya de manera personal, porque él amaba a Cristo y estaba demostrando amarlos como Cristo los amaba. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, o sea, de mis propios recursos, de lo que a mí Dios me da y me bendice. Yo lo voy a invertir en el pago de mis viajes y de mi traslado y de todos, mi alimentación, etcétera. Yo gastaré lo mío. Pero fíjense lo que viene a continuación. Y aún yo mismo, dice, me gastaré del todo. O sea, hablando del desgaste físico, de viajar, de enseñar, de estudiar, de aconsejar, de aguantar las carnalidades de ellos, las rebeldías y tanta cosa. Dice, yo mismo me gastaré. En otra versión dice, me desgastaré del todo. Y luego dice, por amor a vuestras almas, exactamente como Jesús dijo en el nuevo mandamiento. Y luego añade, todavía fíjate, con un entendimiento y una abnegación y una humildad realmente que solamente el Señor Jesús puede producir cuando lo amamos con todo nuestro corazón y entendemos que así debemos amar a los demás. Dice, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, a mí no me interesa si, miren, yo los amo un montón, pero ese amor no es correspondido, pero no me importa porque yo los amo como Cristo los ama. Él había entendido el nuevo mandamiento. Así como los cristianos del primer siglo entendieron que dar la vida por los demás era un mandamiento nuevo. Dar la vida por los demás era un mandamiento nuevo, no era una opción, era un mandamiento. ¿Entienden eso? Y si me amáis, dijo Jesús, guardaréis mis mandamientos. Todo cristiano honesto, todo cristiano fiel a lo que dice que cree, debe estar dispuesto a dar su vida por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero también por los demás, porque así Jesús dijo en el nuevo mandamiento. Porque el amar como Cristo amó es y debe ser el distintivo de todos los cristianos. Mire, le voy a confesar algo así entre paréntesis. Cuando el Señor me da una palabra así como esta, yo leo los textos, los estudio, los escarbo, etcétera, ¿no? Y lo que quiero mencionarles es lo siguiente. Cuando yo estoy estudiando todo esto, me estoy dando cuenta de mí mismo que, híjole, como decimos aquí en México, ¿verdad? Híjole, no, me falta un montón. O sea, pero yo quiero obedecer a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque lo amo. Y soy un hombre y quiero ser un hombre endeudado, como dijo Pablo. No le debas nada a nadie, solo el amarse unos a otros. Y el amar a los otros como Cristo amó implica
Bueno, en mi caso como pastor, aguantar todo. Todo. Y todo es todo. En esto no quiero dar muchos detalles porque ustedes ya lo pensarán. Juan 13:35. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahora, ¿quiénes son esos todos que van a conocer que somos discípulos? ¿Quiénes son esos todos? Todos los que estén alrededor tuyo. Cualquier persona, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, aquí en la congregación. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Si tuvierais amor. En esto van a conocer, mira, ese es un cristiano. En el primer siglo, segundo, tercer siglo, los primeros 3 siglos del cristianismo, era muy puro el cristianismo. No estaba tan diluido y corrompido como hoy. Y la gente no cristiana distinguía perfectamente a alguien que era cristiano. Hay relatos que hablan de gente que decía: mira, esos son cristianos. ¿Y cómo sabes? Pues mira cómo se tratan, mira cómo se aman. Esos son cristianos. O sea, eran inconfundibles. Dar la vida por los demás es la demostración de un amor que está por encima de lo normal. Sin duda. Va más allá de lo humano. Parece como algo así como, pues hasta la muerte. Es algo tan sublime que solo Cristo nos puede dar esa capacidad de amar. Por eso es que solo a los cristianos se nos da el mandamiento nuevo. Fíjense que Jesús enseñó a los que creían que amaban, pero no amaban en realidad como Dios ama. Vamos a Lucas 6:32. Fíjate cómo Jesús les plantea esto a los que pensaban que amaban. Y decía: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Entiende eso o se lo explico? ¿Verdad que está bien clarito? Dice Jesús: porque si amáis a los que os aman, pues qué mérito. También los pecadores hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y uno que rechaza a Dios o a Jesús? Pues ninguno, son iguales. No, ustedes tienen que ir más allá. Y luego dice el versículo 33: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Ninguno. Porque también los pecadores hacen lo mismo, ¿a poco no? Gente mala que si tú, o grosera, o qué sé yo, que alguien les hace un bien, ellos le corresponde y hasta son agradecidos muchas veces. Muchas gracias, muchas gracias. Dice, si ustedes hacen eso, pues qué mérito tienen. También los pecadores lo hacen. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Yo me imagino a los discípulos escuchando esto y así como y entonces, un nuevo mandamiento les doy: ámense los unos a los otros. Pues eso ya lo sabemos, nuestro prójimo. Sí, pero como yo los he amado. Versículo 35. Fíjate cómo aquí eleva el estándar: amad pues a vuestros enemigos. A ver, dígame, ¿quién ama a sus enemigos? Nadie. O sea, estoy hablando así en sentido general. ¿Quién conoce a alguien que no es cristiano o cualquier persona que ame al que lo agredió? Que diga: ay, cómo lo amo, ay, bendícelo, ay,
A ver, dígame uno. No hay uno solo. Entonces Jesús dice, a ver, ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Porque si ustedes dicen, yo amo a Dios y aborrece a su prójimo, no sea mentiroso que ama a Dios. Está buena la enseñanza, ¿verdad? A mí también me está hablando el Señor. Dice, no, pues ustedes hacen lo que los pecadores hacen. ¿Cuál es el mérito? Ustedes tienen que ir más allá. Amen pues a vuestros enemigos y haced bien, hagan el bien y prestad cuando ves que está ahí en necesidad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Porque el ingrato y los malos aman a los que los aman, pero odian a los que los odian. Dice, no, ustedes no. Les doy un nuevo mandamiento. ¿Me aman? Sí, Señor. Pues órale, tienen mucha tarea ahí. Este mandamiento nuevo incluye entonces una manera totalmente distinta de vivir, hermanos. ¿Lo alcanzan a diferenciar? Es una manera distinta de vivir, pero es la mejor vida que podamos llevar, créamelo. Que a pesar de la ofensa usted mantiene su corazón limpio, sin amarguras. Que usted no busca lo suyo y se va despojando día tras día del egoísmo y empieza a encontrar una satisfacción divina, porque no puedo expresarlo de otra manera, una satisfacción divina de tenderle la mano al otro, y tú sientes algo muy profundo en tu corazón. Es que estás haciendo y amando como Jesús amó. ¿Sí? ¿Se acuerdan la parábola del samaritano que Jesús le ilustró con esa parábola a aquel que se quería justificar? ¿Y quién es mi prójimo? No sé quién es. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habían los ladrones? Estaba el agredido, aparece un sacerdote y aparece un levita, pero también un samaritano. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace 8 días. Bueno, cada uno de estos grupos o de estas personas tenían una manera de vivir. Por ejemplo, los ladrones vivían con una filosofía que la plasmaban en sus acciones. Esa filosofía es: lo tuyo es mío, presta para acá. Oye, espérame, la Biblia dice no robarás. Y te acabo de ver salir de la basílica y me acabas de robar. No, eso allá queda y acá presta para acá. Así viven muchos. Lo tuyo es mío. ¿Usted quiere esa forma de vivir? No robe. Porque aparte de que los ladrones se van al infierno, Jesús lo dijo. Entonces fíjense, ellos llevaban a la acción sus pensamientos. Los religiosos, como el sacerdote y el levita, tenían su manera de vivir. Ellos tenían también una filosofía, por llamarlo. Una filosofía es un pensamiento, y ese pensamiento gobierna las acciones de las personas. Pero este sacerdote y este levita eran religiosos. Ellos no negaban a Dios, decían que amaban a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, pero en realidad en la práctica no lo accionaban. Y ellos vivían este estilo de vida: lo mío es mío. Porque vieron al hombre golpeado, sangrando, con sed, y pasaron de largo. No, lo mío es mío. Si vieran lo que me costó ganar lo que tengo, ¿cómo nomás así lo voy a andar repartiendo? Pues tampoco se trata nada más así. Hay una motivación. ¿Cómo vive usted? ¿Lo tuyo es mío
O lo mío es mío, como los corintios, lo mío es mío. ¿Cómo vivimos? Eso habla de mezquindad, lo mío es mío. Habla de cerrar el corazón. Eso no se parece a nada a Cristo, ¿verdad que no? Pero decimos que lo amamos. Fíjense. Pero Jesús habló de un samaritano, alguien que era despreciado por los judíos. Y este dice que viéndolo se acercó, lo vendó, lo curó, lo llevó a que lo cuidaran, etcétera, etcétera. Y este hombre, a pesar de que era menospreciado por otros, en realidad estaba amando como Cristo amaba. Y tenía una filosofía de vida, ideas, pensamientos que los llevaba al terreno de los hechos. ¿Cuál era esa manera de pensar? Lo mío es tuyo. Híjole, qué difícil esto. Todos los que estamos aquí, los que vean o oigan esta enseñanza, vivimos en una de estas tres maneras de vivir. Pero eso es lo que escoges vivir. Ahora, en algunos sectores del cristianismo en la actualidad se ha divulgado una enseñanza que dice que Dios odia y aborrece al pecador. Esta manera de pensar, yo debo de reconocer hace años, por falta de estudio, pues de entendimiento, a veces uno lee, así es como va uno aprendiendo a través de la vida, ¿no? Lees un versículo, pero a veces no sabemos principios como, por ejemplo, sabemos que toda verdad tiene un lado A y un lado B. Por ejemplo, Dios es amor, ¿verdad que Dios es amor? Pero también es un Dios de justicia y de juicio. Dios es amor, pero también no tiene por inocente al culpable. Y así todos sus atributos se complementan y hacen todo lo que nosotros decimos que es Dios, que es perfección absoluta, ¿sí? Nosotros no somos así. Nosotros conocemos al Señor, vamos aprendiendo la palabra de Dios, pero pues es obvio que algunos conceptos o muchos conceptos al principio pues no los definimos bien. Pasa el tiempo y vamos corrigiendo, ¿sí? Pero en estos últimos años, 2, 3, 4 años, no sé, 5 quizás, en algunos sectores del cristianismo se ha divulgado esta enseñanza de que Dios odia al pecador, que lo aborrece. Y el texto más usado por estos hermanos que aseguran que Dios odia al pecador es Salmos capítulo 5, versículo 5, que dice así: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dicen, ahí está, claramente, Dios aborrece al pecador, al que hace iniquidad. Bueno, si nos quedamos ahí y no investigamos por qué lo aborrece, el contexto, no solo del mismo Salmo, sino de toda la Biblia, pues nos llegamos a una conclusión errónea. Tal y como los maestros de Israel asumieron y enseñaron que lo que Dios odiaba, ellos también lo odiaban. Tiene lógica, ¿no? Lo que Dios odia, también nosotros debemos odiarlo. Tiene lógica. Sin embargo, es una deducción limitada, equivocada. Ellos se basaban en el Salmo 139, versículo 21 y 22. O sea, los maestros de Israel que enseñaron al pueblo. Dice así este salmo: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Bueno,
la respuesta es obvia. Sí, yo los odio a los que te aborrecen. Odio a los ateos, odio a los que se burlan de los odio. Sigo leyendo. Y me enardezco contra tus enemigos, contra los enemigos de Dios. No, ese hijo del diablo que se vaya al infierno. O sea, odiaban. Versículo 22. Los aborrezco por completo. Los odio a los que te odian. Los tengo por enemigos. Ahora, hay que leer todo el Salmo para entrar en el contexto, pero no lo voy a hacer ahora, no hay el tiempo. Pero los maestros de Israel, al igual que el día de hoy, que a nosotros los cristianos nos pasa, les pasaba lo mismo. ¿Qué les pasaba? Los maestros de Israel, como algunos de nosotros los predicadores, los maestros de la Biblia, llegamos a conclusiones equivocadas acerca del carácter de Dios, como en este caso, de que Dios odia al pecador. Fíjese, Jesús dijo, Mateo 5:43. Fíjense, eso es bien interesante, muy importante. Jesús les dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, o sea, citando Levítico. Oísteis que fue dicho. Fíjate, no dice oísteis, que dice la Escritura. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así había oído el pueblo. ¿De parte de quién? De los maestros de Israel. Dicen, yo odio a los que son enemigos de Dios, también son mis enemigos. Los que odian a Dios, los ateos y los que se burlan, yo los aborrezco, no los puedo ver para nada y por completo, de manera total, desde la punta de la cabeza hasta los pies. Los odio con odio jarocho si fuera veracruzano. Pero Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, o sea, que los maestros de Israel enseñaban, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa frase que les enseñaban los maestros de Israel, y aborrecerás a tu enemigo, fue una frase añadida. Eso nunca dice la Biblia. Aunque el salmista diga, yo los odio, entonces, pero hay que ver todo el contexto y nos vamos a dar cuenta que no es propiamente en sentido general, sino que odian las malas acciones. Porque las malas acciones las hace la persona. Pero si la persona se acercaba a Dios y pedía auxilio, el de corazón noble le ayudaba. ¿Me estoy explicando? Bueno, hay algo extraño en esta enseñanza actual de que Dios odia y aborrece al pecador. Hay algo incompleto en esta enseñanza de que Dios pues odia al pecador, porque ahora resulta que Dios mismo no hace lo que predica. ¿Alcanzan a ver la contradicción? A ver, Jesús se desvive en su enseñanza, le enfatiza que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y algunos enseñan que Dios los odia a los pecadores. Está así como medio bipolar el asunto, ¿no? Así como contradictorio, ¿no? Porque resulta que él mismo no hace lo que predica y enseña, no lo vive. Ahora resulta que Dios odia a sus enemigos los pecadores. Y el colmo, y a nosotros nos ordena que amemos a los pecadores que son nuestros enemigos. A ver, ¿cómo está eso? Eso está muy contradictorio, ¿no es cierto? O sea, el Dios que odia a los pecadores, ese mismo nos dice, pero yo los odio y no me discutas conmigo, vaso de barro.
Yo soy soberano y hago lo que quiero. Yo los odio, pero te ordeno que tú los ames. O sea, a ver, trate de entenderlo. Por más que lo quiera hacer, va a salir con explicaciones bien superficiales. Es que Él es soberano, es que Él hace lo que Él quiere. Sí, Él es soberano y hace lo que Él quiere, pero nunca se va a contradecir a sí mismo. ¿O no? En Efesios 5:1, Pablo escribió lo siguiente: sed imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, entonces, yo quiero imitar a Dios. Él aborrece al pecador. No, pues leo el Salmo 5 y el 119, me caen como anillo al dedo. Entonces veo a los de tendencias desviadas, sexuales, veo a la gente despreciable y los odio. Estoy imitando a Dios. ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? Les estoy preguntando. Por supuesto que no. Es una enseñanza equivocada. Juan, al igual que Pablo, que Pedro, lo entendieron bien. ¿Por qué nosotros no logramos entenderlo bien? Por ejemplo, Juan, el apóstol del amor. 1 Juan 4:8 dijo así: el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, si Dios aborrece al pecador y yo odio a los que te odian, entonces yo también lo aborrezco, porque odio lo que Dios odia. Está muy raro eso. Está incompleto. Es una deducción muy equivocada. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es, ¿qué? Amor. Que odia el pecado de los pecadores, sí. Pero amó a los pecadores, que tuvo que enviar a su Hijo para solucionar el problema del pecado que los pecadores cometemos y que nos llevan a la condenación. Por eso Juan 3:16 lo dice claramente. Ahora, si Dios es amor, ¿qué nos va a pedir que hagamos nosotros? Dígalo, que amemos. Y lo dice claramente: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? No, antes amen a sus enemigos. Ahora, pregunta: ¿Jesús odió a los pecadores? Pero para nada. Lo criticaban porque se juntaba con ellos para hablarles del reino de Dios. Anda con publicanos y se junta con pecadores. Y ay, si esta mujer que le está ungiendo de aceite supiera a él quién es, ni se acercaría. O sea, ellos odiaban a toda esa gente, a los pecadores. Ellos no se consideraban pecadores. Dios odia las acciones torcidas de nosotros, pero ama a los seres humanos. Juan 3:16, de todos conocidos: porque de tal manera, una medida inmedible, amó Dios al mundo. Mundo es de la humanidad. El contexto nos lo está diciendo claramente. De tal manera amó, porque Dios es amor, su naturaleza es amar. Entonces amó a todos los seres humanos, y eso lo hizo accionar. Dio a su Hijo unigénito en sacrificio. Lo dice: para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo estaba lleno de pecadores. Y si Dios los aborrecía, entonces ¿cómo mandó a su Hijo a morir por los pecadores si los aborrecía? No tiene sentido. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo o a los pecadores que viven en el mundo, sino para que el mundo, los pecadores que habitan en el mundo, sean salvos. ¿Por qué? Porque los ama, aunque odia
las acciones pecaminosas. Pedro, otro que dijo algo muy interesante, entendiendo el mandamiento de Jesús. Dice 2 de Pedro 3:7. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego. O sea, ya del día final, ya cuando todo será consumido. Reservados para el día del juicio y de la destrucción. ¿De quiénes? De los impíos. Ahora, ¿por qué los va a destruir? Porque siempre rechazaron a Cristo, al único medio de salvación. Pero no los va a destruir porque los odie, sino porque ellos rehusaron creer en el unigénito Hijo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y lo rechazaron porque Jesús, con su mensaje y su vida, estaba evidenciando todo lo perversos que eran. Y a nadie le gusta que le digan que es un pecador pervertido. A nadie le gusta que le digan que es un mentiroso, un ratero, un adúltero, un tranza, un mentiroso. A nadie le gusta que le digan, pero el evangelio es ese mensaje. Ustedes son pecadores. Ese pecado los tiene en condenación, pero Dios los amó a los pecadores, que dio a su Hijo por los pecadores en sacrificio, y todo aquel que crea será salvo. Entonces, ¿Dios ama a los pecadores? ¿Dios odia a los pecadores? Pues no. Pero sigamos con Pedro. Está hablando de la destrucción de los impíos. Ok, versículo 8. Pero no olvidéis, no se les olvide, queridos hermanos, dice esta versión, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta frase o este texto está exaltando la paciencia de Dios para con los pecadores. Dice el versículo 9, el Señor no retarda en cumplir su promesa. ¿Cuál era su promesa? De venir y de destruir a los impíos o a los pecadores. Dice, el Señor no retarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Y luego Pedro, al igual que Pablo y que Juan, entendieron el mandamiento nuevo. Y entendieron que Dios es amor. Esa es su naturaleza. Más bien, dice, Él tiene paciencia con vosotros. Vosotros son todos los seres humanos. Porque Dios no quiere que nadie perezca o se condene. ¿Qué no quiere Dios? Que nadie perezca. Él no quiere la muerte del pecador, del impío, dice en Ezequiel. Él no quiere la muerte del impío. ¿Por qué? Porque sabe que su condenación será eterna. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento te introduce en el reino de Dios. Porque al arrepentirte de tus pecados, esos pecados te son perdonados, limpiados, lavados, borrados por Dios. Y Dios te justifica. Dios te justifica por la fe, porque creíste. La justificación es una declaración de que tú ya eres inocente. No hay delito que perseguir con Él, porque creíste en Cristo. Y al creer, tus pecados fueron perdonados y borrados con su sangre. Y es cuando naces de nuevo. Te regenera. Te da una nueva naturaleza, que es a la que el Señor y todos los escritores de la Biblia están apelando. Solo podemos amar como Cristo amó los que hemos sido perdonados.
que éramos pecadores, sí, que Dios odiaba nuestras acciones, pero nos amaba como seres humanos caídos, destinados al fuego eterno. Y por su gracia y por lo que Él hizo en la cruz, creíste y tus pecados fueron borrados. Y ahora eres un hijo de Dios. Y ahora, como hijo de Dios, Jesús te dice: si me amáis como hijo, o como ahora que eres mi hijo, guarda mis mandamientos. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Les doy un nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros. Pero no se quedó ahí, porque ellos ya conocían el amor al prójimo. ¿Cómo hay que amar? Como yo os he amado. Entonces, un no nacido de nuevo no puede amar como Cristo, es imposible, porque no tiene esa naturaleza nueva. De manera que si alguno está en Cristo, dijo Pablo, estar en Cristo, para estar en Cristo hay que entrar por medio de la fe y el arrepentimiento. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas, el egoísmo, el rencor, la amargura, la venganza, las cosas viejas pasaron, esa manera de vivir pasó. He aquí hay una nueva manera de vivir. Entonces, el nuevo mandamiento incluye algo totalmente distinto. Yo diría hasta revolucionario. ¿Por qué? Porque incluía amar a nuestros enemigos, cosa que ninguna religión enseña. Por ahí hay algunas que tienen bonitos pensamientos, pero en la práctica, al no tener una nueva naturaleza, al no ser la palabra viva de Dios, al no tener a Cristo morando dentro, siguen siendo pecadores, al no ser justificados. Entonces, están incluidos nuestros enemigos, los que nos ofenden, los que nos dañan, los que nos calumnian. ¿Por qué? Porque así amó Cristo. Mateo 5:43, ya lo leímos, pero lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice así, porque nos queda más claro, porque agarro más contexto también. Yo dije que este mandamiento incluye algo totalmente distinto y revolucionario, porque incluía amar a los enemigos. Dice Mateo 5:43. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Aquí esta traducción de entender que ya desde la antigüedad no estaban entendiendo el verdadero sentido de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y se corrió la enseñanza a través de los siglos hasta llegar al tiempo de Jesús, que habían añadido: amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero eso Dios nunca lo enseñó. Pero sigo leyendo. Pero ahora, dice Jesús, yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Ahora, si yo no tengo bien entendido esto, yo voy a decir, como el salmista, como los salmos que leímos: yo odio a los que te odian, y a tus enemigos son mis enemigos, porque Dios odia a los pecadores. Eso ya se derribó, ¿sí o no? Eso creo que en este momento ya lo entendimos. Pero ahora yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, hasta en la cruz estaba orando por sus enemigos.
¿Cómo los va a aborrecer? Está orando por ellos. ¿Por qué? Porque los ama. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Fíjense el versículo 45, con mucha atención. Pero ahora yo les digo, el 45, perdón, dice, así, o sea, amando a sus enemigos, orando por los que nos maltratan, así demostrarán que actúan como su Padre Dios. Que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos, hablando de su bondad indiscriminada, o sea, sin discriminación, porque es un Dios bueno por naturaleza, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen, pero también de los que no lo obedecen. Entonces, si los odiara, nada más llovería en nuestra milpita. Hay quien inventa luego allí frases teológicas que nada que ver con lo que dice el texto, ¿no? Versículo 46. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso, dice esta versión. No. Recuerden que hasta los que cobran impuestos, los publicanos, los impuestos para Roma, también ellos aman a sus amigos. Pues, ¿qué mérito tenéis? Dice en la Reina Valera 47. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Dice el 48. Ustedes deben ser perfectos como Dios. O sea, aquí no habla de una perfección como la de Dios, sino un nivel alto en parecernos a Él, que reconocemos que nos falta mucho, lo reconocen, pero que queremos. ¿Cuántos quieren? Yo quiero, de verdad. Bueno, Dios lo sabe, no tengo que convencerlos a ustedes. Pero mis acciones sí van a hablar, sí van a decir. Ustedes deben de ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, así como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto. Ahora, cierro con este versículo, que será la próxima enseñanza del domingo, o del próximo domingo. Primera de Juan 2:6. Dice Juan, el que dice que permanece en Él, o sea, yo ando con Cristo, estoy en Cristo, amo a Cristo, sirvo a Cristo. Ok, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo? De eso se va a tratar la enseñanza del próximo domingo. Un nuevo mandamiento. Eso es para nosotros. Yo quiero hacerlo. No sé usted, yo le animo porque hay un nivel, sí, hay un nivel que todos hemos recorrido y nos hemos dado cuenta de la aprobación del Padre cuando amamos como Cristo amó, cuando nos despojamos del egoísmo y decimos, híjole, estoy cansado, pero voy a hacer a un lado mi cansancio por mi esposa o por mis hijos, ¿verdad? O sea, me voy a esforzar porque dice que Cristo dio su vida por la iglesia, o sea, nosotros, los que ha limpiado, los que ha lavado, la santificó, la purificó, la limpió, la cuida. Y luego dice, así los maridos deben de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, sí, estoy cansado, pero se le olvidó
o estás cansado, pero se le olvidó a tu esposa comprar la leche y ya son las 11 de la noche y tú estás cansado. Oye, amor, fíjate que se me olvidó. Ay, y tú le empiezas a insultar. Ay, ya estás vieja, ya se te olvida todo, te voy a dar antioxidantes. No, y dices que eres cristiano. Decimos que somos cristianos. No, dile, o levántate, ahorita vengo, pero estás bien cansado. ¿No estás dispuesto a desgastarte? Somos muy egoístas, pero estamos aprendiendo a amar como Cristo amó. Amén. Ese nuevo mandamiento es sublime, hermanos. No hay enseñanza en ningún lado como esa, porque el Señor sabe que al entrar nosotros en esa enseñanza, obedecerla, entremos a un nivel que nadie se imagina, el gozo cumplido del que habló Jesús. Con una paz y una satisfacción. Yo he hablado en esto de la pandemia con mucha gente que vive en realidad un cristianismo bastante notable. O sea, que viven en un nivel espiritual maduro, o sea, son pacientes, son bondadosos, misericordiosos. Y a veces así platicando surge la pregunta obvia, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes en medio de todo lo que? Yo tengo mucha paz. ¿De veras? Sí. Fíjate, yo me contagié, me dijo una vez un hermano, y me puse grave, pero nunca me dio miedo. Y claro, como yo lo conozco, de esta persona que yo les estoy hablando, pues conozco sus acciones en un buen nivel, porque lo veo seguido. Digo, no, pues ahí está, ¿cómo vive? Totalmente distinto. Lo mío es del Señor. Y también lo mío, con ello y mis fuerzas, acuérdense que el mandamiento decía con todas tus fuerzas, amarás a tu prójimo. También es para mis hermanos y para el que se me atraviese. ¿Qué doctrina la de Jesús tan maravillosa? ¿A poco no? Esto me hace, mi amor crece hacia Jesús. Yo no sé qué le produce a usted, pero a mí eso me produce. Nos vemos el próximo domingo para ver si andamos como Él anduvo. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra nos hace libres, porque tu palabra es la verdad. Gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón, porque nos estás enseñando a ser como tú, nos estás enseñando a andar como tú, nos estás enseñando a amar como tú amaste. No podemos quedarnos en ese nivel de lo mío es mío, amo a los que me aman, no. O lo peor, ¿verdad? Quitarle a otro su tiempo, su vida, su reputación, robarle. No, eso es mezquino, eso tú lo aborreces esas acciones. Pero nos amas a la vez, no queriendo que perezcamos en esa mezquindad, en ese doblez, en ese egoísmo. Gracias, Jesús, porque un día lavaste nuestros pecados, nos limpiaste de toda maldad, olvidaste todas nuestras maldades y nos diste una nueva vida, nos justificaste delante de ti, nos hiciste nacer de nuevo a una vida diferente de vivir, y eso es lo que nos atañe de aquí hasta el último día de nuestra vida, vivir en esa nueva criatura. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser como tú. Ayúdame,
Dame tu gracia, dame tu espíritu. En el nombre de Jesús.